vamos a tratar un tema bien difícil, del que mucho se menciona, pero muy poco se analiza. Políticos, empresarios, artistas, periodistas, gente común y corriente suele hacer mención al respecto, aunque informados de forma insuficiente. Suele decirse que en la época del 70 el último gobierno militar cometió terrorismo de Estado. Y suele afirmarse, a la manera de un axioma, que es mucho más grave que sea el Estado el que cometa terrorismo a que lo mismo sea llevado a cabo por un individuo en particular. Y la verdad es que tienen toda la razón del mundo. Sí, es mucho más grave que sea el Estado el que cometa un delito a que sea un individuo el que lo haga. Vamos a aclarar, sin embargo, que no se trató de un individuo en particular. Estamos hablando de grandes bandas guerrilleras como el Ejército Revolucionario del Pueblo o montoneros que asesinaron y masacraron indiscriminadamente. No fue un individuo, fueron bandas guerrilleras cometiendo atentados terroristas. Miles y miles se contabilizan a esta altura en más de 22.000 atentados terroristas llevados a cabo por estas dos organizaciones. Así y todo, tienen razón. Es mucho más grave que sea el Estado el que cometa terrorismo a que sean las mencionadas organizaciones. En este sentido, no obstante, resultan beneficiados los integrantes, ya sea tanto de ERP como de Montoneros. Para la justicia argentina, los crímenes que cometieron las bandas guerrilleras en la época del 70, ya sea tanto en gobierno democrático como durante la dictadura, sus crímenes no son de lesa humanidad. Por lo tanto, han prescripto por el paso del tiempo, para ser justos y exactos en la definición, y sus responsables gozan de total y completa impunidad. No han sido juzgados, ni siquiera son molestados por la justicia argentina. De suerte que miles y miles de asesinatos han quedado impunes y miles de familias han quedado devastadas por el accionar de los ejércitos guerrilleros, como asimismo por el desenvolvimiento barato de nuestra justicia. Yo no voy a negar que en los 70 el Estado cometió terrorismo de Estado. Al contrario, estoy aquí para decirles que fue así. Hubo terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Efectivamente, la ESMA, comandada por el entonces almirante Emilio Massera, es bien susceptible de ser imputada como de haber cometido terrorismo de Estado. Sin embargo, lo que no se dice, lo que se pasa por alto, o bien lo que no quiere decirse, es que la ESMA, o bien el almirante Massera, llevó a cabo su terrorismo de Estado nada más y nada menos que en complicidad con la cúpula de Montoneros. Aquí tengo un libro de los tantos que se han escrito al respecto. Este libro se llama Montoneros, soldados de Massera. Lo ha escrito el señor Carlos Manfroni. Es un libro total y completamente documentado, fehaciente, propiamente indiscutible. Recomiendo su lectura. Y digo yo, si Carlos Manfroni pudo investigar y pudo llegar a la verdad, ¿y cuál es la verdad? La verdad es que la ESMA trabajó conjuntamente con Montoneros, con la cúpula de Montoneros.
Si Carlos Manfroni, una persona como vos y como yo, pudo llegar a esa conclusión, ¿por qué la justicia argentina no ha llegado a esa conclusión? Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué los integrantes de la banda terrorista Montoneros no son también juzgados de la misma forma en que están siendo juzgados los militares? ¿Por qué? Si ellos también formaron parte de lo que hoy damos en llamar terrorismo de Estado. Si decimos que en la época de los 70 el Estado cometió terrorismo de Estado, o bien que la metodología implementada es susceptible de considerarse de esa manera, no podemos menos que remontarnos al gobierno anterior al golpe de Estado del 76. Mal que nos pese, estamos hablando del peronismo. Como bien sabemos, el peronismo dio en crear un grupo de choque denominado AAA en un desesperado intento por contrarrestar el accionar de los ejércitos guerrilleros. La AAA fue la que inauguró los métodos de tortura y desaparición de personas por los cuales hoy están siendo condenados los militares. De esta suerte que buena parte de los crímenes contra los ejércitos guerrilleros fueron cometidos nada más y nada menos que antes del golpe del 76. Por otro lado, el 52% de los atentados terroristas de ERP y Montoneros tuvieron lugar también antes del gobierno militar. Pero si juzgamos hoy en día a los militares por la metodología implementada y los condenamos como de terrorismo de Estado, naturalmente debemos observar que la AAA fue la que inauguró en plena democracia esa metodología. La pregunta es, ¿por qué el gobierno peronista está exento de recibir la imputación de terrorismo de Estado? Si acaso ellos comenzaron con los métodos que hoy están puestos en discusión. Otra cosa, por supuesto que está mal que la dictadura haya cometido terrorismo de Estado. Es pésimo, alevoso. Ahora, que un gobierno democrático, como el peronismo de entonces, que un gobierno democrático haya cometido terrorismo de Estado mediante la AAA, ¿acaso no es un poco peor? Pero esto no es todo. El 25 de mayo de 1973, yéndonos un poquito más atrás en el tiempo, el gobierno del entonces presidente Héctor Cámpora, en su primer día de gestión, lo primero que hizo fue abrir la cárcel de Devoto y liberar a 2.000 terroristas que estaban siendo juzgados y condenados, precisamente, valga la redundancia, por haber cometido atentados terroristas. Por cierto que el gobierno de Cámpora estaba muy infiltrado, ya sea de montoneros como de subversivos en general. 2.000 terroristas en libertad, por disposición del gobierno. Lo primero que hicieron fue infiltrarse absolutamente en todas las dependencias gubernamentales del país. Eso fue lo primero. En segundo lugar, se ensañaron, a modo de venganza quizás, con los jueces que los habían condenado. Los reventaron, los mataron. 2.000 terroristas en libertad. El país a merced de los terroristas por disposición del gobierno.
¿Acaso eso no es terrorismo de Estado también? ¿Por qué eso no es terrorismo de Estado para la justicia argentina? Hartamente sabido es, está documentado fehacientemente, está escrito hasta en las servilletas de papel. Ellos mismos lo han asumido, en libros, conferencias, entrevistas. Lo peor, fanfarronean con lo mismo. En fin, todo el mundo sabe que las facciones terroristas de ERP y Montoneros han recibido financiamiento, armamento y adiestramiento en naciones como Cuba, Chile, Palestina, por citar estos principalmente. Es decir, iban, viajaban, se quedaban meses entrenándose y luego volvían a nuestro país. Los integrantes de las facciones guerrilleras de ERP y Montoneros volvían a nuestro país a cometer atentados terroristas contra nuestras instituciones democráticas con el objetivo de hacer un golpe de Estado y constituir una nación comunista a la manera de Cuba. Se da un caso de terrorismo de Estado llevado a cabo por naciones extranjeras, pero cuyos brazos ejecutores son precisamente los ejércitos guerrilleros locales, ERP y Montoneros, valga la redundancia. Nuevamente entonces, ¿por qué los montoneros no son susceptibles de ser juzgados por haber cometido terrorismo de Estado, toda vez que llevaron a cabo un plan sistemático, elaborado, nada más y nada menos, elaborado, financiado y equipado, si hablamos de armamento, por naciones extranjeras? ¿Eso no es terrorismo de Estado? Sus crímenes, entonces, ¿no son de lesa humanidad? Pero esto no es todo. Más adelante en el tiempo, el kirchnerismo ha llevado adelante un sistemático exculpamiento de las personas que venimos mencionando hasta este momento, es decir, los integrantes de las facciones guerrilleras, que tanto daño le han hecho a nuestro país. Para el gobierno nacional no se trata de terroristas, sino que se trata de víctimas, se trata de jóvenes idealistas, lo más ridículo, hacedores de nuestra democracia, la misma que atacaron con atentados terroristas para provocar un golpe de Estado e instaurar una dictadura comunista. Héroes, referentes de derechos humanos, los mismos que ellos violentaron sistemáticamente en la época del 70, les dan indemnizaciones, les permiten ocupar bancas legislativas. En fin, existe hoy día una suerte de legitimación del terror, del terrorismo, que en Argentina se cobró miles y miles y miles de vidas. Para este gobierno, no solo que los crímenes de los terroristas no son de lesa humanidad, sino que además está bien lo que hicieron. Para este gobierno lo que hicieron los terroristas está bien. Cuando la legitimación del terror proviene del mismo gobierno, ¿no estamos entonces ante un claro hecho de terrorismo de Estado? Si yo me pongo del lado del terrorista y en vez de enunciarlo como tal y perseguirlo con la justicia,
lo pondero como a un héroe, como a una víctima, como a un joven idealista, si yo legitimo el accionar del terrorismo, ¿no estoy haciendo terrorismo también? ¿No es terrorismo de Estado? Si el mismo gobierno es el que lleva adelante esta política deleznable. El terrorismo no nace de un día para el otro, se va gestando sobre la base de un acondicionamiento social, político y económico. Lleva su tiempo. Si además de la legitimación del terror llevada adelante por el gobierno nacional, tenemos en cuenta, otros indicadores como la persecución ideológica, no nos olvidemos que hoy en nuestro país hay presos políticos, la persecución a la prensa, las estatizaciones intempestivas que han tenido lugar en nuestro país, la enorme corrupción gubernamental. No nos olvidemos, por favor, que este gobierno ganó las elecciones gracias a las valijas de Antonini y Wilson, que le permitieron contar con un dinero superior al de los rivales para la campaña política. Por ejemplo, los abyectos retoques a la justicia que pretende este gobierno, otro indicador, el afán de eternizarse en el poder. Si tenemos en cuenta todos estos indicadores y todo lo que venimos contando, la pregunta final es: ¿alguien tiene dudas de hacia dónde nos estamos dirigiendo? Muchas gracias por haber escuchado. Ojalá podamos seguir conversando en una próxima ocasión. Por cada vez que yo toque el tema de los 70, voy a estar promocionando uno de los tantos libros que a mí me han ayudado a tener un conocimiento preciso al respecto del tema. En esta ocasión quiero presentarles y recomendarles este libro, como lo pueden ver bien, Los mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década del 70. Su autor es Agustín Laje Arrigoni, un escritor e investigador cordobés. Este libro es inefable, es una biblia al respecto de los 70 y una de las mejores cosas que he leído. Y precisamente de corazón yo les recomiendo este libro a los políticos, a los empresarios, a los artistas, a todo aquel que hable o haga mención al respecto de los 70. No estaría de más que lean. No van a llegar a la verdad por los caminos de la mentira. No van a llegar, no van a conseguir justicia mintiendo. No van a honrar los derechos humanos desconociendo los derechos humanos de miles y miles de personas que han sido víctimas de atentados terroristas. Lean, por favor, antes de hablar, lean. A este libro, como tantos, lo leí de principio a fin, página por página. ¿Y saben qué? Lo más sorprendente de todo, este libro, a pesar que muchas veces lo cerré así con el dedo para no perder la página, a pesar de eso, este libro no muerde. Por favor, lean. Hasta la próxima. Muchas gracias.